Ahí está. Ahí. Así que bueno, ya se está grabando. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Voy a hacer una introducción al tema, pero antes vamos haciendo oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquí estamos, nos reunimos pensando en ti, nos reunimos para eh, escuchar tu palabra, escuchar lo que tú dejaste aquí en la tierra, escrito, para que todos los que tenemos fe en ti, lo escuchemos y de acuerdo con esas enseñanzas, eh, nos dan las normas para vivir nosotros de una manera mejor, porque los mandamientos nos dan felicidad, nos dan firmeza en nuestra vida y nos dan armonía y paz, que es lo que todos queremos. Por eso, ayúdanos con tu Santo Espíritu, danos dones de sabiduría, de entendimiento, para entender tu palabra a profundidad, con precisión. Jesús, siéntate con nosotros, aquí a un lado de nosotros, y abre nuestros oídos, nuestro corazón. Queremos escucharte, Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les voy a dar una introducción. La introducción es esta. Eh, el, el hombre fue creado por Dios, Adán y Eva. Entonces, Dios hizo libre al hombre, no lo hizo un robot. Si hubiera querido, hubiera hecho un robot y ya. Entonces, pero él quiso hacer al hombre libre, que decidiera él, que viera su grandeza, su poder, que viera todo lo hermoso que hizo él, la creación y todo, eh, y que para que él lo admirara y lo amara a él. Él le dijo que él era su creador, le comunicó todo eso. Adán y Eva supo que Dios lo había creado. Había mucha armonía ahí en el paraíso donde vivían, pero le hizo como una especie de contrato con ellos, una especie de alianza. Les dijo, miren, aquí todo esto es suyo, no tienen nada, aquí no hay nada de malo, ni quiero que conozcan el mal, solamente el bien van a conocer aquí ustedes, ya lo están mirando, todo está bien, aquí no hay ningún tipo de sufrimiento, ustedes van a vivir para siempre conmigo, nunca se van a morir, porque eso es parte del mal y no quiero que ustedes experimenten eso, el mal. Ustedes van a ser eternos conmigo, eh, pero yo no quiero que eso sea fuerzas. Eh, para eso ustedes deben, lo único que yo les pido es que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman van a morir. Eso de morir tiene un significado grande y muy amplio, que no es nada más la muerte así, sino tiene un significado muy grande. Morir en la Biblia quiere decir separación de Dios, eso quiere decir separación del bien, separación por siempre. Es decir, si te sales de aquí, te vas a morir, no tienes ya acceso aquí, vas a vivir solamente un tiempo y te vas a morir y se acabó, como un animal actualmente, se muere ya. Así es. Pero como lo hizo con alma a, al ser humano, lo hizo con alma y cuerpo, con alma que no muera. Ahora sí ya vamos a ver Mateo 10:28, ahí. Mateo 10:28, porque aquí voy a hablar con pura Biblia. Los, los llamados testigos de Jehová, que tienen un modo de interpretar la Biblia errónea, dicen que nosotros cuando morimos también se muere el alma.
Ese es un Mateo, error. ¿qué, perdón? ¿Dice qué? Mateo 10:28. Es un error porque Jesucristo dice que el alma no se muere. A los que solo pueden matar al cuerpo, pero no el, ¿sí El es ese? alma. Ajá. No el alma. No el alma. No el alma. Así que dice, no teman a los que solo pueden matar El cuerpo, pero no el alma. alma. Porque el alma no muere. El cuerpo no Y, es el que se destruye, y ¿verdad? entonces el cuerpo es que se destruye. Entonces, Entonces el cuerpo se... y hay muchas citas bíblicas que afirman eso. ¿Verdad? Solamente en el Antiguo Testamento hay una cita bíblica que dice que los muertos ya perdieron el conocimiento, que están dormidos y todo eso. Una cita bíblica nada más en el Antiguo Testamento. Cuando hay una cita bíblica así, entonces tiene uno que ver los contextos. Cuando hay una duda, en cierta parte de la Biblia se tienen que ver los contextos. ¿Qué son los contextos? Todo lo que se habla del mismo tema en toda la Biblia. Tiene que ver toda la Biblia. ¿Para qué? Para ver, esclarecer bien cómo está eso. Y entonces aquí hay como 10 citas bíblicas o más contra una que dice que no. Entonces quiere decir que no es así. La interpretación no está correcta. Los testigos de Jehová se agarran de eso para decir que el alma muere. Y nomás dan a entender esa cita bíblica o otra que más o menos diga lo mismo, Casi lo mismo. para enredar a la gente y se llevársela para allá. Entonces viene alguien y les habla y los enreda con su modo de interpretar la Biblia mal hecha y se lo lleva. Y como hay muchos, si no viene un mormón o un testigo de Jehová o los pentecostales o tanta, y cada quien tiene su modo de interpretar la Biblia de manera chueca. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y ellos dicen que son la iglesia de Cristo, cada uno. Entre ellos dicen, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia verdadera. Cada quien dice que es la iglesia verdadera. Interpretaron mal la Biblia, eso es. Y la interpretaron mal para su propio daño. Les hizo mal interpretar la Biblia. Eso nos dice la Biblia. Vamos a ver hasta allá al fondo. 2 Pedro 3:16. ¿Qué? Casi hasta el final. 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3:16. Entonces, esta es una introducción que estoy dando para después empezarle ya. Entonces, 2 Pedro 3:16. 3:16, ajá. Ahí lo tengo hasta subrayado. Este es. ¿En qué página está? Desde el 15, véalo desde el 15, para empezar, desde el número 15. Es el 16, pero léalo desde el 15. 14, hasta 15 aquí. ¿Qué dice? Vamos a ver. El apóstol Pedro escribió esa carta y se los está escribiendo a la iglesia que ya estaba en ese tiempo. Ya la iglesia No en ese esta. tiempo, no es la misma, Ah, ya estaba en ese tiempo la iglesia católica. Entonces, a la iglesia católica le estaba hablando Pedro porque él es pastor de la iglesia católica, es el obispo de la iglesia el católica. fundador. Pedro. Pedro, sí. Es el primer representante de la iglesia católica. Pedro fue el primer representante y eso se ve a través de la historia. Si alguien dice lista de los papas, todo, hasta llegar a Pedro. Así es. Así está en la historia. Entonces, Pedro es el que escribe y les escribe a la iglesia. Ahora sí, ya vamos a entender. ¿El 15? Desde el 15, ¿qué dice Pedro ahí? Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo. Como lo escribió el apóstol Pablo. También, está hablando del apóstol Pablo. Como lo escribió, ¿verdad? Porque también escribió. Bueno, ¿y luego qué más dice? Con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto todas sus cartas. Y insiste sobre esto. ¿De qué insiste? Insiste en eso, en esa predicación de lo que dice de Dios, de lo que dijo Dios. De eso insiste, dice, en la paciencia. ¿Luego qué más? Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Hasta ahí.
Dice, hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Ah, ok, entonces ya estamos viendo que no es fácil leer la Biblia. Entenderla. Porque hay puntos difíciles de entender. ¿Y quién lo dijo? El apóstol Pedro. ¿O qué más dice? No, es Pedro. El que escribió esto aquí es Pedro. Pero está hablando de Pablo. Tú que no lo entendías. Te salió ya. Ok, y está hablando de Pablo, que él escribió, que Pablo escribió cosas difíciles de entender. ¿Y luego qué más? Que los ignorantes y pocos firmes y en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Ahí está, ¿se fijan? Entonces, si uno agarra la Biblia y la interpreta mal, le va a hacer daño. Así. Es increíble, pero así es. Si uno le dice a una persona, no leas la Biblia porque te va a hacer daño. No, ¿cómo me va a hacer daño la Biblia? Pues si la Biblia es la palabra de Dios, no me puede hacer daño la Biblia. Ah, si la interpretas mal, te va a hacer daño. ¿Dónde dice ahí? Ahí dice que le va a hacer daño. Por los que hacen mal uso de ella. La mala interpretación. Eso es porque van a mal usarla. Que les va a hacer daño. ¿Por qué les va a hacer daño? Por esto. Les va a hacer daño porque ya no van a recibir a Cristo en la comunión. Ya no lo van a recibir porque ya no van a creer que está Dios ahí en la hostia consagrada. Les va a hacer daño. Porque la hostia consagrada nos da la salvación. Es decir, Jesucristo nos salva. Es decir, nos da vida eterna si nosotros comemos su cuerpo y su sangre. Está en otra parte de la Biblia también. Que no vamos a ver porque nos tratamos más. Está en Juan 6:56. Dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, Dios Padre envió a Cristo aquí al mundo para que nos diera una enseñanza, nos diera una doctrina, para que todos nosotros al escucharla y obedecerla, nos salvemos. Es decir, obtengamos vida eterna. No nada más vivamos un momento aquí ya, no, que tengamos vida eterna. Entonces Jesús viene y dice, da su cuerpo y su sangre. Ah, que les hace daño a los que no interpretan correctamente la Biblia. ¿Por qué? Ya no van a recibir eso porque ya no creen. Todos los protestantes no creen que Jesucristo está en la hostia consagrada. No creen. Ya les hizo mal, porque la interpretaron mal, la Biblia. ¿Qué otra cosa les hizo mal? No se confiesan tampoco, porque dicen que no pueden confesarse con hombre pecador. Así les hizo daño también. ¿Qué otra cosa? No bautizan a los niños, porque dicen que no, que los niños no tienen pecado. Entonces les hizo daño a haber leído la Biblia porque no la interpretan correctamente. Entonces ya no están en el camino de la salvación, se salieron del camino de la salvación. Y ellos dicen que sí están en el camino de la salvación y que están seguros, pero torcieron las escrituras, como dice ahí. Porque ellos dicen así, que cualquier persona puede leer la Biblia y que la puede interpretar. Dicen lo contrario de lo que dice ahí. Así es. Ellos dicen, no, cualquier persona puede interpretar la Biblia. No han leído esa parte de ahí y si la leen no le hacen caso. ¿Qué más dice? A ver. Como hacen también con las demás escrituras. Así que no nada más son con las cartas del apóstol Pablo, sino con con las demás escrituras. Bien. Se está refiriendo ahí a lo que está escrito en la Biblia. O sea, todo lo que hay ahí. Todo lo que hay ahí, así es, se refiere a eso. Porque está hablando de las cartas que le escribió el apóstol Pablo. Pero no nada más eso, sino dice todas las demás escrituras. Entonces, hace daño eso. Bien, ¿por qué me pasé a decirles eso? Estoy en la introducción, ¿no? ¿Por qué les empecé a decir? Le empecé a hablar de... ok, ya me acordé. Es que les empecé a hablar de que el hombre tiene un alma que es inmortal. Es decir, hay otro yo dentro de nosotros, que cuando se separa el cuerpo del alma es la muerte. Se va el alma con Dios o al infierno o al purgatorio, ¿verdad? Según se haya comportado aquí, entonces no se muere. El alma no muere. El alma nada más se va. El alma se va con Sale Dios. del cuerpo. Sale del cuerpo. Es otro yo, otro yo que está dentro de nosotros. No sé cómo decir, ¿no? Sí, o es el espíritu.
Pues, se Es el desprende. espíritu que sale. así es. Y Dios nos hizo así. Oye, una pregunta, ¿el alma y el espíritu es lo mismo? Es lo mismo, sí. Sí, es tu Ah. espíritu, el alma. Es un sinónimo de alma, es espíritu. Así se ve en la Biblia, que es lo mismo. Entonces, el alma se desprende del cuerpo, de la materia. Ujú. Así es, Que es la materia, un cuerpo es una materia. sí. O sea, que se va a echar a perder, se va a podrir, se va a ir, El cuerpo se pudre, se va. así es. Y el Y alma no. se El desprende alma el se va, alma y el alma se va Es se la va con que, Dios. que es la que Se va va a donde tienes que llegar, ya sea al que si juicio vas final, al al purgatorio juicio. o a Dios. Todavía no. O sea, Hasta que venga el juicio final, es cuando va a resucitar. oh, entonces, ¿cómo está eso? Que si se muere uno, Cuando el una alma, persona muere, ujú, se va con Dios, sí, el alma. allá queda. Allá está en el cielo, con Hasta, Dios, gozando de la presencia de Dios, ujú, porque esa persona se portó bien. Y si se portó mal, se va al infierno, pero y o al purgatorio a pasar una temporadita ahí, y después ya pasa al cielo. el purgatorio, ¿qué es? Son tres cosas. Pues tal lo que dice purgar, pues es un lugar donde se limpia, Purgas tus pecados. donde se purgan las penas, De ahí, pues, se purgan los delitos cometidos, ujú, que son delitos menores, ujú, que no son pecados graves que graves, llevan a la muerte, ujú, ¿sí? Hay otro tema que se llama así. mm, No nos vamos a sí, meter está ahí bien, porque ahorita sí, porque vamos a no, meternos nada no, más sí, al tema de la fe. sí, Después veremos eso ese, del sí, no purgatorio, estamos ¿verdad? saliendo. Pero ahorita ligeramente tocamos esa parte de ahí. Ujú, La persona cuando muere sí, se va con Dios, o se va al infierno, O al o se va al purgatorio. purgatorio. Así es. Entonces, inmediatamente, no es como dicen los testigos de Jehová, también los testigos de Jehová dicen que no, que cuando la persona muere, se murió, y también se murió el alma, es decir, el espíritu. O sea, todo murió. Todo totalmente murió. Y para entonces, ellos. Y que va a resucitar hasta que venga Jesucristo otra vez a resucitar a los muertos. Así, esa es la creencia. manera de interpretar la Biblia de los testigos de Jehová. Pero esa es una interpretación errónea Ujú. también, porque no es así. En la Biblia está claramente que no es así. En muchas partes de la Biblia. Entonces, Entonces, porque oye, entonces cuando dicen vendrá a juzgar a vivos y muertos, entonces cuando dice eso, entonces los que ya se murieron ya están arriba. así es. No, o sea, va a juzgar los que están aquí nomás. No, no. Vivos. Voy o otra muertos. vez, vamos ver. otra vez. Voy a explicar otra vez, ¿eh? Eh, los que ya murieron están en el cielo, Ujú, ¿ok? Si se portaron bien. Y otros están en el infierno y otros están en el purgatorio. ujú. Jesucristo va a venir al fin del mundo a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué es eso de vivos y muertos? Los que estamos aquí y los que están muertos, los que se fueron. Es decir, A donde se llega los que aquí, se separaron del cuerpo del alma. Cuando por el poder de Dios se va a juntar otra vez el cuerpo y el alma. Los que están en el cielo se regresan para acá y se junta el alma con el cuerpo. Los que están en el purgatorio también, los que están en el infierno también. O sea, todos se van a juntar Todos y al en final, donde se juntan. encuentran las almas, en Ese- el entonces- infierno, en el cielo, en el purgatorio. No entonces, importa que se lo haya comido un tiburón, Ajá. no importa que lo hayan quemado, no, por el poder de Dios se va a juntar otra vez el alma y el cuerpo Con Dios todo se puede. para el juicio final. ok. Por eso es que en el juicio final va a estar toda la humanidad creada, todos. Los que están en el infierno salen del infierno a juicio. Entonces Dios hace el juicio. ¿Y a dónde se van a ir los que están en el infierno? Vuelta para atrás con cuerpo y alma. Y los que están en el purgatorio también vuelta para atrás con todo y alma. Pero ya esos ya están seguros. Solamente van a pasar una temporadita y ya está. Ujú. Y los que están en el cielo se van a ir a gozar a la presencia de Dios con cuerpo y alma. O así como estamos ya. Así es, Ujú. con cuerpo y alma. Eso es. Entonces, eh, eh, por eso esa es la resurrección, lo que se dice la resurrección de los muertos, que sucederá cuando Cristo vuelva otra vez aquí a la tierra. Así que los que mueren se van al cielo actualmente, su alma. Ujú. Viene Cristo a la tierra, resucitan los muertos, ¿ah? Y junto a los que estamos aquí se los va a llevar. En otras palabras, si nos tocara a nosotros en este momento que viniera Cristo, resucitarían todos los muertos y a nosotros nos transformaría. De repente el cuerpo se nos transforma de un cuerpo corruptible a un cuerpo que no se pudre ya. Nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se muere, un cuerpo que ya no le va a pasar nada. Así es, si nos tocara a nosotros. ¿No? Así es. Sí, no sé si me expliqué. Ujú, sí. Bueno, ok.
Tú estabas dando la Sí, introducción. está bien. Ahora sí. Entonces, pues, viene Dios y da una enseñanza aquí al mundo, una enseñanza que nos conduce a la salvación. Esa enseñanza que dio los apóstoles duraron 3 años aprendiendo de él, porque Jesucristo nada más predicó 3 años. Nomás. En esos 3 años les predicó a los apóstoles, supongámonos así, una idea, unas 10 horas diarias de enseñanza, por decirlo así. Entonces, 3 años, 10 horas por año, serían 3.600 horas. Por 3 serían como 10.000 y tantas horas de enseñanza, aproximadamente. Entonces, 10.000 y tantas horas de enseñanza de Jesucristo a los apóstoles. Ahora reflexionamos nosotros. ¿Será que nosotros podamos entender con 20 minutos que explique el Padre en misa toda la enseñanza de Cristo? No. Es imposible, ni cuándo. Por eso es que nosotros tenemos que estar estudiando y estudiando. Y eso quiere Cristo, no es cosa mía. Lo quiere Jesús. Vamos a ver Mateo 28, 19, 20. Van a que eso es cosa de Jesús. Dios manda que se haga eso, que se aprenda su enseñanza. ¿Mateo qué? Mateo 28, 19, 20. Dios, Jesucristo da esa orden, ese mandato. Para poder nosotros salvarnos, necesitamos estar leyendo su palabra. 19, 20. Mateo 28, 19, 20. Ahorita les voy a decirles qué pasó ahí para que le agarremos. En ese momento que Jesucristo va a hablar ahorita, ya fue cuando ya murió y resucitó. Ya se está despidiendo de los apóstoles, está dando las últimas instrucciones a los apóstoles que les enseñó por 3 años. Ya ellos ya aprendieron muchas cosas, Jesús ya se va, ya no va a volver, entonces se está despidiendo de ellos y les da una orden. Vamos a ver qué dice ahí. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hasta ahí. Vamos a dar relación a eso. Es una orden. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿A quién le está diciendo eso? A su iglesia, a su grupito que formó, a los apóstoles, más otras personas ya que estaban reunidas, adheridas a ese grupo. Iglesia quiere decir eso, grupo, ¿no? Iglesia no quiere decir el edificio, no, ni el templo, no. Iglesia es la persona que se reunió con Jesús. La primera congregación la hizo Cristo, que se llama Iglesia Católica. Entonces, le está dando esa orden. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es una orden que da. Que todos aprendan de Jesús lo que les enseñó Jesús. Una orden de él. Entonces, todos nosotros tenemos que aprender la enseñanza de Jesucristo que dejó aquí en la tierra. Es una orden de Cristo. Y si el mundo no anda bien, es porque nosotros no hemos aprendido la enseñanza de Cristo. No la hemos aprendido. Porque si nosotros aprendiéramos muy bien la enseñanza de Jesucristo, seríamos luz para todos. Todas las personas que se nos ponen enfrente. Toda la persona que nos encontramos, que empieza a platicar y que tiene un problema, una dificultad, sale la luz de la palabra de Dios. Pero si uno no tiene eso, pues no puede hacerlo. Y es beneficioso eso también porque eso nos hace bien a la familia también. Nos hace muy bien a la familia. Que nosotros los mandatos de Dios. ¿Por qué? No matar, no robar. Todos son mandamientos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, son cosas que dejó Dios muy buenas para nuestra vida. Así es que, entonces, de esa enseñanza que Dios da, ese mandato de Cristo. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Sí, y hay que además de escuchar, que les enseñen a cumplirlo, porque no nada más es escuchar, sino hay que cumplir. Entonces, porque si uno nada más aprende y no lo hace, pues no le sirve. Es como el que es chofer de taxi y nunca trae taxi, pues ¿para qué es chofer entonces?
¿sí? Perdón, pero te saltaste uno, No, era porque dicen bautícenlos en el nombre del Padre. Sí, esa es la del otra Hijo y del orden. Espíritu. Son varias cosas ahí que da la orden, Ah, ¿no? ok. ¿Qué dice? A ver, lea usted. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así, entonces ahí hay varias cosas. Uno, bautizar. La otra, enseñar. Y la otra, cumplir. ¿Qué más? Ujú. O sea, entonces, ¿No? ese es el mandato que Dios da. Enseñar. Es bautizar, enseñar y que Y cumplan. cumplir. Ujú. ¿Sí? Entonces, no nada más se reduce el bautismo, ¿eh? Porque ahí, la enseñanza es más extensa. No nada más se reduce a eso. Por eso dice, sean discípulos. O sea que primero se bautizan y después son discípulos. Aprendizaje. Por eso es que la iglesia bautiza y después aprender. Aprender, aprender, aprender. Pero hay una crisis actualmente en la iglesia. Como siempre el hombre lo jala la flojera. Entonces, eh, no se hace mucho caso de la enseñanza de Cristo. ¿Sí? Se le da menos importancia. Se le debía de dar importancia así como va a la escuela el niño. También se le debe importancia a que aprendiera la enseñanza de Jesucristo. También. Pero no sucede así. No se le da la debida importancia. Bueno, ok. Entonces, pues, esa enseñanza que mandó Dios Padre a Jesucristo que la diera aquí a todos los hombres, es una enseñanza que nos salva. Es una enseñanza que nos da el camino de la salvación. ¿Ok? ¿Okay? Entonces, ahora sí, esa es la introducción al tema. Ahora vamos ya a entrar al tema. Entonces, una de las cosas que ahorita vamos a aprender, un poquito nada más, no mucho, es qué es la fe. ¿Okay? Eso vamos a aprender ahorita. ¿Qué es la fe? ¿Cómo practicar la fe? Así es. Bien. Y comenzamos con esto. Esto todo el mundo lo sabe. ¿Qué es la fe? Creer en Dios, que Dios existe. Eso, todos sabemos, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, entonces, es Hebreos 11, capítulo 1. Hebreos 11, 1. Hebreos 11, 1. 11, versículo 1. Vamos a ver ahorita qué es la fe y después vamos a ir explicando poco a poquito, poco a poquito. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? La fe Ajá, es aferrarse a lo que espera. hasta ahí. Vamos a reflexionar eso. La fe es aferrarse a lo que se espera. Puede decir de muchos modos. La fe es seguridad. Bien, entonces, ¿vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿No hay alguna duda? La fe es aferrarse a lo que espera. A lo que se espera. Ok, vamos a empezar a explicar ahí. Sí. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, en primer lugar, lo que esperamos es que Dios nos lleve al cielo. Por lo tanto, debemos aferrarnos a eso, de que hay cielo donde Dios nos va a llevar. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, entonces Dios nos va a llevar allá. También, aferrarse es esto, que si yo le pido algo a Dios, debo creerlo. Debo creer que Él me va a responder lo que yo le pido. ¿Por qué? Porque le tengo que exigir. No, no, no. Es una exigencia de papá, de hijo a papá. No es una exigencia de orden porque yo mando. No, no. Es una exigencia de un bebé con su papá. Así como un niño le pide a su papá comida, así nosotros también le pedimos a papá Dios que nos dé cosas que nos faltan. Entonces no es una orden, porque suena mal. ¿A poco yo tengo que exigirle a Dios? No es exigencia. Parece exigencia, pero no, es como un niño que le pide a su papá cosa. Así es como debe verse. Porque Jesucristo nos dice que Dios es nuestro Padre, nuestro papá. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo al mundo, no se le podía decir papá a Dios. Aquel que le decía papá a Dios era como un pecado grave. Cuando viene Cristo, dice no, Él es nuestro papá. Así, Él fue la enseñanza que nos dejó. Entonces, Él es nuestro Padre, dice, ¿no? Claro, nos hacemos hijos por el bautismo, lo dice en otra parte. Entonces ya dejamos de ser, no éramos hijos de Dios antes de venir de Cristo. Se perdió eso. Por el pecado de Adán y de Eva se perdió el ser hijo de Dios.
Ahora viene Cristo y por el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios por Cristo. Entonces ahora le decimos papá a Dios. Le podemos decir papá a Dios. Bien, entonces uno le pide algo a Dios y va a esperar a que Dios le responda con fe, sabiendo que Él ya nos escuchó. Y que eso quiere decir eso, ahí. ¿Qué más dice? Vamos a ver. Es la certeza de las cosas que no se pueden Así, ver. ándele, esa certeza de las cosas que no se pueden ver. Si uno pide algo a Dios, no se No puede lo ver. podemos ver. Nada más es la fe que Es tenemos. lo que tenemos exactamente. Por ejemplo, si usted está enferma de un pie y le está sangrando mucho y tiene una llaga tremenda y dice, bueno, le va y le pide a Dios con muchas veces, Señor, sáname de esta pierna que estoy estoy enfermo, mira cómo estoy. Ok, si usted tiene fe, usted sabe que ya le dijo eso a Dios y que Dios ya la tomó en cuenta lo que usted le dijo. Por lo tanto, al día siguiente, ¿qué va a hacer? ¿Le va a pedir lo mismo? Claro. No, no, porque entonces no, ¿dónde está la fe? Ya con una Ella vez que yo debe ya le saber, diga, usted ya debe saber que Dios ya tomó. Es decir, cuando más usted le pide a Dios algo, ¿qué hace Dios? Ok, me están haciendo un pedido, mi hijo, ok, aquí está el pedido. Y al día siguiente, papá Dios, oh, aquí está, ¿qué te pasa? nada más es la Ya me lo espera. pediste. Es la espera, nada más. Es la espera, por eso dice ahí, espera. Ujú. Entonces, eh, en otra parte de la Biblia dice así, que hay que insistirle a Dios y hay que insistirle para que nos dé lo que le pedimos. Ciertamente que sí, pero la insistencia es con fe y así. Es decir, al día siguiente le pueden pedir lo mismo, sí, pero de otro modo. ¿Cómo? Señor, gracias porque me escuchaste, sé que tú me vas a dar esto y porque yo sé que tú eres mi padre y me has escuchado y sé que me lo vas a conceder. Al día siguiente lo mismo. Y luego, ahorita vamos a ver las normas y el método de pedir, porque hay un método de que nos lo dejó Cristo también. ¿Sí? No es nada más esto que estoy diciendo yo ahorita, sí, es más extenso, más extenso. Por lo pronto vamos entendiendo eso. Vamos, otra vez el 1, otra vez el 1. La fe la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Ándale. Y entonces, ¿sigo? No, ya, hasta ahí. Son la certeza de las cosas que no se... Es decir, usted al día siguiente amanece peor de su pierna. ¿Y qué va a decir usted? No, pues está mirando, no debe ver. No debe ver. O sea, si usted ve, entonces ya no está funcionando la fe. No, usted dice, estoy bien, gracias Señor, tú me sanaste. Aunque usted esté viendo usted todo de otro modo, porque la fe es sin ver. En otras partes, ahorita vamos a ver cómo dice, en otras partes, para aclarar eso, dice Dios así, cuando ustedes pidan algo, crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. Es decir, a pesar de que yo vea que está todo mal, yo tengo que saber que Dios escuchó y que Él me lo va a dar y que ya estoy bien, aunque se sienta mal. Eso no quiere decir que no hay que ir con el médico y que no hay que dejar de tomar la medicina. Eso no quiere decir eso. No, porque en otra parte de la Biblia nos dice que Dios puso a los médicos para nuestra salud también. Ok, les digo porque a veces nos adelantamos y decimos, bueno, entonces esto no es así. Cuando decimos, no perdemos la fe, decimos, no, Porque la ¿cómo le pido a persona Dios que si hace, nunca me ayuda, nunca la me sana? persona que hace eso, Ajá. eso es lo que se Ajá. dice fanático. La persona que no va con el médico es una persona fanática. No, uno tiene que pedirle a Dios con fe, pero ir con el médico. Y cuidarse también. Porque, o sea, Porque no todo lo va a hacer Dios. Dios lo hace, pero a través de nuestra inteligencia. Dios lo hace a través de lo que nos da a nosotros también. O sea que si yo estoy enfermo, le pido a Dios y luego busco una planta a ver entonces Dios me da la inteligencia para yo pensar. Tengo que pensar yo también. Bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver ahora eh, cómo Dios nos beneficia si nosotros ponemos en acción de esa fe. Vamos a ver Mateo 9, 27, 28. Al último, ¿eh? Mateo está a la mitad. Mateo, Mateo Marcos, 9. Lucas y Juan. No, ya le saben mover.
Ya les ha de mover la Biblia. No, por eso digo. Casi no te creas. Mateo ¿Mateo 9, qué? ¿qué es? Mateo 9, del 27 al 28. Del 27 Al 28. A ver, Mateo, al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Al 28, ¿no? Ajá. Sí, adelante. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron, sí, Señor. ¿Más? Adelante, ¿qué más? Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo, hágase así, tal como han creído. Ahí está. Entonces, Dios quiere que creamos. Jesús quiere que seamos creyentes, que creamos que Él puede hacer las cosas. Si uno no cree que Él puede hacer las cosas, tú no vas a hacer nada. Porque Él quiere que nosotros tengamos fe, que Él puede hacerlo. Entonces, ya nos encontramos ahí con algo que entorpece. ¿Cuál? La poca fe que tenemos. ¿Sí? Porque no es fácil creer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedirle fe a Dios, porque también la fe se pide a Dios. También es un don de Dios la fe. La fe viene a nosotros por muchas cosas. La primera, por escuchar la palabra de Dios que dice en otra parte de la Biblia, ¿sí? Por la oración que hacemos. Entonces, ¿cómo viene la fe? Nosotros escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Pidiendo a Dios que nos aumente la fe. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice, ¿crees que puedo hacer eso? Dijo Jesús. ¿Creen que puedo hacer eso? Sí. Ah, bueno, que se haga como ustedes creyeron. O sea, si ellos creyeron, pues se Así hizo como ellos creyeron. Así Porque es. Bueno, ellos, pues, ellos, Buenas noches, agradezco. Bueno, ahora vamos a ver otra Sí. parte. ¿Trabajar mañana? No. Ah, ok. Vamos a ver ahora el carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos del 19 al 20. Santiago 2, del 19 al 20. Ajá. Yo lo leo. Yo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Bueno. Tiemblan. Así es. Así que el demonio también cree en Dios. En otras palabras, si nosotros nada más creemos y no hacemos nada, no nos lleva esa fe a tener una acción, pues no sirve, porque el diablo también cree. El diablo también cree, entonces no. El primer paso es creer que Dios existe, ¿no? Y tener fe que Dios existe, pero tenemos que pasar al siguiente paso, porque si no se pasa al siguiente paso, entonces no vamos bien. Tenemos que poner en acción la fe. En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para poner en acción la fe? Tengo que obedecerle a Dios. Es decir, si Dios me dice, ve a misa, hay que ir a misa. Si Dios dice, confiésate, hay que confesarse, porque si no, ¿para qué sirve la fe? Si Dios dice, pídeme, hay que pedirle con confianza a Él, Con fe. con fe. Ahorita vamos a ver ya un poquito el método de cómo se le pide a Dios. Vamos a ver ahora Marcos 11, 12, el versículo 12. 11, 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania. Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era el tiempo de higos. Hasta ahí. Jesucristo va caminando, ve una higuera, se acerca, tiene muchas hojas, dice, pues aquí va a haber higos, ¿no? Y luego tiene hambre, bueno, pues va a ver si hay. ¿Qué pasó? ¿Tenía higos o no? No. Bueno, no No. tenía higos. ¿Qué va? A ver, síganle, ¿qué más dice? Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma fruto de ti, nunca jamás. Ajá.
y sus discípulos lo oyeron. Ahí está. Recalca ahí que los discípulos oyeron. Es decir, lo Y hizo fuerte sus para que oyeran. discípulos lo oyeron. Porque les va a dar una enseñanza con eso. Porque Jesucristo viene y nos enseña muchas cosas. Y nos va a enseñar cómo creer y cómo practicar la fe. Ahorita les va a dar una enseñanza a los apóstoles. A ver, ¿qué más dice? Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. ¿Qué versículo es ahí? No, perdón. El Es 15. el 15. El 15. A ver, pásate hasta el 20. El 20, pues apenas está el 20 acá. Cuando pasaban de madrugada, Al día siguiente. Eso es al día siguiente. Ya pasó ese día, sigue otro día. ok, ¿Qué más? cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Ujú. Adelante. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Ahí está. Entonces ese es un método de poner en acción la fe. Ujú. Pide uno a Dios y dice, y si cree uno que va a suceder, va a suceder. Si no lo cree, no va a suceder. Ese es el método que nos está enseñando Jesús, porque dice, Señor, esa higuera se secó hasta la raíz. Y vemos una higuera toda bien seca completamente y hasta las raíces también. Entonces, Pero la fe que tienes tú ante Dios, pues la vas a hacer crecer. pero, o sea, que Hay Jesús, No, lo que ahí no lo entiendes tú, ¿ah? Ajá, ahí A ver. porque la maldición, o sea, porque maldició a la higuera, que ok, nadie la comiera, sí, porque no tenía fruto o porque va a dar una enseñanza. O sea, A través de eso va a dar una enseñanza a Jesús. ok. Y esa es la enseñanza que va a dar, porque por eso le pregunta a Pedro, Señor, mira, se secó. Ah, y ya viene la enseñanza. Si ustedes tienen fe y no dudan en su corazón, no solamente van a decirle a ese árbol, sécate. No, van a decirle a las montañas, muévete de aquí para allá. Y si creen ustedes que sucederá, se les va a conceder. No es que lo hagan ustedes, se les va a conceder que suceda eso. Por eso la canción Por dice la que fe. dice un poquito, un granito de mostaza, ¿no? Dice esa Sí. canción, ¿no? Así, por eso dice esa canción eso. Dice, si tuvieras un granito, un poquito de fe, como un granito de mostaza, ¿no? Dice la fe, ¿no? Sí, así es. ¿Sí se está entendiendo o no? Sí, porque, o sea, si tienen fe, yo con fe puedo mover esta casa y la pongo en otro lugar. Eso es lo que dice Algo así, Jesús. ¿no? Si no se duda en su corazón. Ok. Si Pero no duda pues uno, nadie tenemos ese, por eso nadie tiene ni el nadie granito de tenemos la mostaza, fe. del mostaza, como dicen, nadie tiene el granito de mostaza. así es. Entonces, esto lo dice Jesús un poco exagerado, para que nos entienda uno que uno puede hacer cosas con la fe. Dice hasta una montaña, dice, ¿no? Entonces, es decir, que con la fe puede hacerse cosas grandes, nos quiere decir Jesús, si es que no duda uno en su corazón. Ujú. Así es. ¿Qué más dice? Vamos a ver, a continuar. ¿Dónde está? Por eso les digo, Hoy viene la enseñanza, por eso les digo. ¿Qué más? todo lo que pidan en la oración, Ajá. crean que ya lo han recibido y lo Ay, obtendrán. lo obtendrán. Bien, entonces, fíjense cómo, entonces por eso es que si yo, por ejemplo, pido algo, estábamos diciendo al principio, Sí, fue lo que dijiste. yo debo creer que ya lo tengo, porque así lo dice, crean que ya lo Crean obtuvieran. que ya lo han recibido Así es, y lo obtendrán. obtendrán. Así es. Entonces, cuando yo pido una cosa, la fe es sin ver. Ok, entonces yo pido una cosa Sí.
voy a creer que ya lo tengo, aunque no lo tenga, ya lo tengo. Una cosa práctica, por ejemplo, le puedo decir esto. No tengo para la gasolina hoy, no tengo nada. Se me acabó todo el dinero, no tengo nada. Ah, no, que ahorita traigo 5,000 pesos. ¿Por qué? Es que en la mañana le dije a Dios que por favor no tenía y ya traigo 5,000 pesos aquí en la bolsa, en fe. Aunque no traiga nada. ¿Qué produce eso en nosotros? Tranquilidad, calma. Y Dios sabrá qué hacer, porque uno está confiando en Él. Eso no quiere decir que voy a cruzarme de brazos, que me caiga al cielo. No. Sino que Más que la fe y la no tranquilidad que para tener poder la fe. obtener. Así es. Y eso es muy importante porque nosotros si aprendemos bien la enseñanza de Cristo, eso es algo beneficioso para todo el mundo. Y a todas las personas que encontremos con problemas les vamos a ayudar. Cualquier problema que tengan, difícil. Yo me encontré con una señora pobrecita, me conocía, ¿no? Un día estaba llorando y me dijo, no, dices que mi marido, tuvo un problema grande, ¿no? Entonces le dije así, mira, ¿sabes qué? Dios no quiere que estemos tristes, no. Dios quiere que estemos felices, contentos. ¿Sí? Dios no te quiere que andes así. Dios quiere que confíes en Él. Una de las cosas que los matrimonios tienen, se lo dije, una de las cosas que los matrimonios tienen es esto, se casan con esta idea. Se casan con la idea de que la mujer va a hacer feliz al hombre y que el hombre va a hacer feliz a la mujer. Y ese es un error grande. Es mentira. Porque eso es un cuento de Walt Disney. No es cierto. Se casaron y fueron muy felices. No. Empezando por ahí ya vamos mal. Y ya se quedó pensando. Mira, el único que nos da felicidad es Dios. Solamente Dios. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Tú estás esperando que Él te haga feliz o no? Queda pensando. Dice, esto no me lo sabía. Pues claro. Entonces, porque si una persona sabe eso, ya no va a estar esperando que el marido se porte bien. El marido se porta mal porque se porte mal. Yo voy a vivir mi vida y voy a estar, no quiere decir por eso que voy a maltratarlo o no, lo voy a tratar con amor, tranquilo, pero yo voy a agarrar mi lugar con fe en Dios y buscar mi felicidad en Dios. ¿Qué le dije yo? Mire, lo que va a hacer, vaya ya al Santísimo, vaya, descargue sus penas con Jesús y pídele a Dios por él. Y no lo odie, no le guarde rencor. No. Si hizo eso, cambió. Porque está usando la fe, está poniendo en práctica la fe. Entonces, eso es algo muy bueno para todos. Saber uno bien lo que es el mensaje de Dios, lo que la enseñanza de Jesucristo nos hace bien a nosotros primeramente y luego a los demás. Nos hace bien. Así es. Entonces, no quiere decir por eso que el matrimonio no dé felicidad, ciertamente que sí, pero no es así, porque la mujer es el complemento del hombre, ¿ya? Y el hombre es el complemento de la mujer, eso sí, pero esperar que felicidad del marido es un error. La felicidad buscarla en Dios. Entonces en Dios es el que derrama la felicidad. Dios es el único que nos da felicidad. O sea, si está en Dios, el matrimonio está en felicidad. Ándale, mientras más estemos con Dios, más felicidad va a haber. Mientras más le obedezcamos a Cristo, más felices vamos a ser. Y mientras menos le obedezcamos, menos felices vamos a ser. Pero hay algo que decirles aquí, que no hay que pensar, porque ese es otro error, que también, que a veces las personas buscan la felicidad en Dios, pensando que Dios les va a dar una felicidad total. Eso no es cierto. Aquí en la tierra
felicidad completa no hay. La felicidad completa está en el cielo. Esa es otra de las cosas que muchas personas también así piensan, ¿no? Piensan, o sea, se van al otro lado, exageran de más. Por eso es que después resulta estas cuestiones. Y dicen así, y yo he oído muchas personas que tienen ciertos años tratando y luchando por obedecerle a Dios en todo, y luchan y todo, predican, hacen labores, todo eso, y de repente les viene una enfermedad. ¿Y saben qué hacen? Le reclaman a Dios. Pues no que tú me ibas a dar felicidad, no que yo que te he servido, yo que te esto, te está entendiendo mal. Está entendiendo mal. Es cuando vienen los reclamos hacia Dios. Está entendiendo mal. Dios, la felicidad en Dios aquí en la tierra completa no está. Porque está en el cielo, no aquí. En el cielo sí está todo completo. Pues la felicidad aquí no. Aquí no está el cielo. Aquí es la tierra. Y en la tierra hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque por el pecado de Adán y Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? Si comes de este árbol morirás sin remedio. Es decir, vas a conocer el mal. Porque si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a conocer el mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Conociendo el mal. ¿Sí? Nos duele la cabeza, estamos conociendo el mal. Tenemos problemas, estamos conociendo el mal. Y de hecho, así resultó. Si no, vean el libro de Génesis. En el capítulo 2, vean ahí el Génesis, vean. Al comienzo, libro de Génesis. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá. El día que comas de él, ten la seguridad que no morirás. No, Pues ten la seguridad que morirás. Espérate, pues espérate. Ah, sí, perdón. Ten la seguridad de que morirás. No morirás. Claro que sí. Okay, entonces, entonces ahí está lo que dice Dios, vas a morir. Y recuerden que eso de morir tiene un significado amplio. Morir, Ahí está, es que morir, para ti. si ustedes ven al tiempo que le dijo eso Dios, Ahí está, come. no se murieron. Se murieron de otro modo. ¿Cómo? Se separaron de Dios. Eso quiere decir muerte. Muerte, la muerte, un tipo de muerte en la Biblia es eso. Hay otros tipos de muerte. El tipo de muerte que está mencionando ahí es la separación de Dios. Porque después se va a morir Adán y entonces se va a separar el alma del cuerpo y ese es otro tipo de muerte. La primera muerte es alejarse de Dios. Y entonces toda la humanidad nació muerta. Toda la descendencia de Adán nació muerta. Es decir, nosotros nacimos muertos, alejados de Dios. Ya del momento que ellos pecaron. Toda la humanidad quedó así. Nacimos muertos. Por eso hay que bautizarse para nacer en el reino de Dios. Así es. Entonces, ahora vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3. Para ver qué pasó ahí. Capítulo 3, del versículo 1 en delante. Sí, ahorita que venga Miguel para que veamos esto.